Les voy a contar la historia que sucedió en un pueblo donde la gente vivía aterrorizada por unas misteriosas bolas de fuego. Lo extraño es que esas bolas desaparecían y saltaban de un lado a otro. Algunos decían que eran brujas, demonios o seres malditos. Los ancianos decían que si te acercas, podías ver dentro de ella un rostro. Una noche fría en una pequeña cabaña en un pueblo, vivía la pequeña Dulce de 10 años junto a su hermano de 8. Su mamá había desaparecido una noche hace algunos años. Lo último que se supo de ellas es que antes de acostarse a dormir, había visto por la ventana unas extrañas luces de fuego. Después de mirarlas, había salido de la casa y como si estuviera hipnotizada, caminó hasta la punta del cerro, siguió las bolas de fuego y jamás regresó. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. En el pueblo decían que las brujas se las habían llevado por serle infiel a su marido, pero aquellos solamente eran rumores que la gente inventaba simplemente por mal hablar. A los niños en la escuela los molestaban diciéndole que su mamá ahora era una bruja, lo que causaba que constantemente se agarraran a golpes y siempre terminaba interviniendo su hermana, poniendo en su lugar a todos los abusivos. De alguna manera Dulce y Pedro se habían vuelto unos hermanos unidos y constantemente se cuidaban unos a los otros. Esa noche era el aniversario de la desaparición de su mamá. Los niños cenaron y se acostaron a dormir, pero en la madrugada el techo de su casa comenzó a sonar, como si alguien estuviera caminando sobre él. Los niños despertaron de inmediato y como dormían en la misma habitación, se juntaron en la misma cama, mientras el ruido cada vez se hacía más fuerte. De pronto, el silencio se apoderó de la casa y por la ventana que daba hacia las montañas, vieron como unas bolas de fuego brillaban intensamente en el cielo. Se movían de lado a lado como si tuvieran vida propia. Las bolas de fuego se acercaban cada vez más a ellos y de ellas provenía una melodiosa voz que se les hacía muy familiar. Era su madre que con voz dulce les decía: «Vengan a mí, pequeños». Los niños salieron de la casa en medio de la noche y caminando se fueron hacia el cerro. Las bolas de fuego se movían por todos lados, mientras ellos las seguían sin pensar o darse cuenta de a dónde se estaban dirigiendo. Los niños estaban tan emocionados de que posiblemente verían a su mamá que se habían olvidado de todo lo que se decía de las bolas de fuego. La voz era tan hipnotizante que simplemente caminaban y caminaban en medio de la noche. Cuando llegaron arriba, eran un montón de bolas de fuego y comenzaron a girar en círculos alrededor de ellos. Debajo de ellas, unas ancianas estaban haciendo rituales y cuando los terminaban, unas ardían en fuego y se elevaban y otras seguían pronunciando palabras extrañas. En el suelo habían pequeños huesos humanos que le pertenecían a todos los niños que habían desaparecido en el pueblo. Ninguna de esas brujas era su mamá. Se habían hecho pasar por ella para atraer a los niños al cerro y después utilizar lo que quedara de ellos en esos tenebrosos rituales. El grito de los niños quedó silenciado con el fuego de las brujas. Nunca nadie los volvió a ver. Pedro y Dulce desaparecieron para siempre sin dejar rastro. Al parecer, las leyendas que contaban en el pueblo eran ciertas. Aquellas bolas de fuego eran aterradoras brujas que se llevaban a cualquier víctima que se sienta vulnerable o lo domine la tristeza, con la intención de utilizarlas para sus rituales y de esa manera convertirse en bolas de fuego. Ahora por las noches, cada final de mes, nadie sale o se mantiene despierto después de las 9 de la noche en aquel viejo poblado, o a menos que no quieras regresar a casa.